análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Pues ya lo saben, cada 8 días nos sentamos a conversar sobre uno de los grandes temas que nos impactan como sociedad. Es evidente que llegan las vacaciones, ya muchas escuelas pues han comenzado a cerrar estos procesos escolares y claro, nos encontramos ante la disyuntiva de cómo hacerle para que pues nuestros niños en casa estén bien y que además no se vaya a convertir aquello en una circunstancia peligrosa, porque luego tenemos a veces niños muy inquietos y ya saben que luego en casa empiezan a hacer diabluras. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros establecer, vamos a decirlo así, condiciones para que nuestros hijos tengan un hogar mucho más seguro? Es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en la mesa de RR Noticias. Saludo aquí en nuestra mesa al técnico en urgencias médicas Cuauhtémoc Martel Sánchez, es responsable estatal de prevención de accidentes por parte de la Secretaría de Salud. Cuauhtémoc, bienvenido y gracias por estar aquí. Ok, muy buenos días, Ángel, muy buenos días también a tu auditorio. Gracias por la invitación y de verdad lo importante que es la prevención de accidentes en el hogar, en esta época de vacaciones. Tienes toda la razón. Nos acompaña también la doctora Claudia Gisela Ríos Torres, es jefa de urgencias del Hospital General Regional número 2 en El Marqués. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues a sus órdenes, efectivamente, estoy de acuerdo, los accidentes suceden en un parpadeo y creo que es algo que deberíamos de prever todos. Y pues sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Ya tengo el doctor Iván, perfecto, los saludo esta mañana. Doc, ¿cómo estás? El doctor Iván Martínez, quien es el médico de casa aquí en RR Noticias y además expresidente del Colegio Médico en Querétaro. Bienvenido, doctor, ¿cómo te va? Hey, qué gusto saludarte, muy buen día en esta mañana de lunes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos entrando en materia. Decíamos, Cuauhtémoc, que lo platicábamos también tú y yo fuera del aire, el hecho de que a veces nuestros pequeños pues luego se quedan sin vigilancia, porque son las vacaciones para los niños, pero no necesariamente para los papás. Y en estas dinámicas familiares en las que nos encontramos hoy, donde ambos papás trabajan, luego pues es complicado porque se quedan los chicos solos y sin atención. Yo creo que una de las partes fundamentales es el hablar con nuestros hijos. Sí sabemos que tenemos que ir a trabajar, ellos se quedan solos. La comunicación con ellos e indicarles que ellos conozcan los riesgos que existen, el que se queden solos. Ellos deben de saber qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Claro. A mí se me ocurre una excelente idea, manejarles juegos de mesa, por ejemplo, mantenerlos ocupados y hablarles de los factores de riesgo que existen en casa, principalmente en la cocina. Uh-huh. Cuando ellos se quedan solos, ellos tienen que saber qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer dentro de la cocina, claro, ¿no? Entonces, lo más que podamos protegerlos, yo creo que esto va a disminuir los accidentes en el hogar, principalmente en los menores de edad. Y explicarles claramente con argumentos por qué sí pueden hacer tales cosas y cuáles no, porque lógicamente pues hay un riesgo para ellos en aquello que les está vedado. Excelente, sí, esa parte, ellos son curiosos, por naturaleza los niños son curiosos, pero si es un niño informado en la prevención de accidentes, cuáles son los riesgos de lo que puede hacer, creo que va a ser un niño que va a tener una respuesta excelente. Uh-huh. Bueno, muy bien, muchas gracias. Doctora Claudia, preguntarle también, ¿dónde ve usted, digamos, las áreas de oportunidad para que podamos ahí en casa tener la seguridad de que nuestros niños no van a ser víctimas de algún accidente? Sí, fíjate que estoy de acuerdo. Yo creo que las reglas son importantes, las actividades que tiene que hacer dentro de casa son importantes. Yo creo que como papás es importante que los estemos monitorizando y obviamente sí explicarles estas áreas. Tan solo yo sé que de pronto ellos se pueden meter a bañar y obviamente pueden subir, si están jugando o están distraídos, pueden sufrir un accidente en el baño. Obviamente el hecho de tener acceso a los medicamentos también necesita obviamente eso, un control. Son como las áreas de oportunidades, la cocina, porque hay niños que se hacen de comer solos, el horno de microondas. El hecho de que tengan actividades dentro en casa también va a disminuir la parte de los accidentes, porque obviamente si ellos tienen una actividad específica que tengan que desarrollar y horarios que nosotros podamos marcarles,
esto va a hacer que esa parte de su curiosidad baje un poquito porque ellos van a estar intentando jugar cosas. Entre eso se me ocurre, porque yo me acuerdo cuando era niña, que me gustaba brincar en la cama, que obviamente a los más chiquitos les encanta meter los dedos a donde están los conectores. Entonces, todas esas áreas de oportunidad yo creo que nosotros como papás deberíamos de verlas. Hace un tiempo nosotros aquí tomamos un curso de protección civil porque nadie debe estar exento a esta parte de la protección civil. Entonces, creo que sí sería importante que nosotros como papás en nuestra casa detectáramos esta parte de todos los riesgos que puede haber y decirles cuál es el plan de acción. Y en caso de que haya algún accidente, algún incidente o algo, ellos sepan a dónde deben de marcar y a dónde se deben de comunicar. Pero te digo, al final del día, pues los niños son muy inquietos, efectivamente, un niño que es sano es muy inquieto, y obviamente explicarles esta parte de, oigan, ¿saben qué? Las reglas de la casa son así. Yo el hecho de que esté trabajando no implica que ustedes vayan a jugar a la pelota aquí dentro de la casa. ¿Por qué? Porque se pueden cortar, se puede romper algo. Obviamente el cuidado de la cocina, el no brincar el no andar corriendo ni brincando dentro de la casa. Básicamente yo creo que esas serían como las áreas de oportunidad, porque nos llegan muchos niños que se cayeron de la bicicleta y se rompieron algunos de los huesos. Andaban brincando en cama y ya hubo una fractura de cráneo o ya se fracturaron. Entonces son como todos esos pequeños detalles que tenemos que platicar con ellos. Bien, muchas gracias, doctora. Doctor Iván Martínez, pues más de estas recomendaciones, porque decíamos luego los pequeños, como dice la doctora Claudia, pues si están sanos son inquietos por naturaleza y evidentemente pues tenemos que hablar con ellos. Digo, a partir de cierta edad los pequeños son evidentemente muy receptivos y pueden comprender claramente cuáles son estas reglas, lo que sí y lo que no, pero sobre todo explicándoles el por qué, ¿no? Importantísimo saberlo, Ángel. Fíjate, y celebro mucho que RR Noticias en estas mesas de análisis social de los lunes reitere mucho en este tema. Hemos ya participado en otros temas semejantes y es muy importante, y más hoy que nuestros pequeños están en casa. Déjame abrir muy rápido con números, Ángel, para que nos vayamos a la idea de que no estamos hablando de una cosa menor. Lo más cercano que tenemos en números en México es nuestra encuesta nacional de salud y nutrición en SANUT 2022, y ya habla que en México 7 millones de personas, Ángel, 7 millones de personas sufren un accidente cada año, de los cuales el 80% estamos hablando que suceden en casa. Entonces, no hablamos de un problema menor. Coincido con todos los panelistas en la importancia de hacer consciente en casita de que todo puede ser un riesgo y por eso tiene que ser supervisado. De los lugares más cercanos y más frecuentes, en resumen de lo que nos han platicado y lo que puedo aportar para esta mesa de análisis, son bien importantes. Uno, las zonas eléctricas y los enchufes. Cuidado. Colocar protectores, evitar cables sueltos. Somos muchos de conectar cablecitos y dejar cables sueltos o hacer uniones empíricas rápidas. Enseñarles a manipular aparatos eléctricos y jamás, por favor, papás, jamás agua y electricidad. Ese es un enorme riesgo y aunque parece algo muy obvio, de repente no sucede. De repente vienen nuestros pequeños descalzos o vienen de jugar en el agua y directo al refri o directo a desconectar el celular o de reconectar otro aparato eléctrico. Otro tema muy importante dentro de casita es la cocina y particularmente el uso de cuchillos. De verdad, no saben la cantidad de accidentes que llegan a los hospitales, a las clínicas, de bebés que vieron el cuchillo ahí y lo tomaron para manipularlo de mala manera y seguramente un corte menor en la manita o algo mucho más grave, ¿no? Tener mucho cuidado con eso y con las estufas, se dejan muchas cosas calientes, es tristísimo. Pacientes pequeños, muy pequeños, que se acercan a la estufa y por curiosidad quieren penderse o tomarse de la olla caliente y se les viene encima y lo que viene es una tragedia para familia completa y para el menor durante muchos años. Y por supuesto, lo decía la doctora y coincido con ella y agrego un poco más, los fármacos en casita y los productos de limpieza. Cuidado, porque están a la mano. Generalmente los aventamos en esta pequeño regocijo que encontramos abajito de las estufas o en las cocinas o en los muebles estos para guardar trastes y el pequeñito es muy fácil llegar ahí y de repente todavía tenemos la mala costumbre de ponerlo en botellitas de jugos o de aguas y como son colores, eso llama la atención y duplica el riesgo, Ángel.
Sobre todo en el caso de los más pequeños, porque ya pues a partir de ciertas edades los niños saben cuáles son aquellos productos que pues obviamente les están vedados y que pues son francamente un peligro, pero evidentemente alguien que tiene tal vez 4 o 5 años y ve los colores y ve que pues a lo mejor es la botellita de jugo porque tiene ahí una frutita o algo, etcétera, etcétera, y pues se le hace fácil, y a veces muchos de estos líquidos pues tienen también colores atractivos, pues lo toma y ya podemos imaginarnos la tragedia en la que se envuelve. Y además, algo que nos han dicho siempre, tanto los especialistas médicos como la gente de Protección Civil, es el hecho de que todo lo que sean sartenes, etcétera, etcétera, ponerlos en las hornillas más alejadas de digamos, pues de la orilla, es decir, pegadas a la pared, para que los pequeños pues no sientan la curiosidad de subirse o de acercarse ahí, o como dice el doctor, pues jalar alguna de estas sartenes, y pues obviamente el contenido se les vacía encima. Son circunstancias de simple sentido común, pero que a veces pues las olvidamos porque tenemos que pensar como niños, y a veces eso es lo que también se nos olvida un poco, Cuauhtémoc, que nosotros en nuestra lógica y en el día a día y obviamente la experiencia que tenemos, sabemos que eso está caliente, que aquello da toques, que lo de allá puede ser peligroso, pero un niño no necesariamente tiene esa conciencia. Sí, efectivamente, Ángel, fíjate que sí hablamos mucho de los niños que se quedan solos en casa, pero los papás tenemos un papel importante, sí, preponderante, en el sentido, nosotros tenemos que hacer una casa segura. A mí se me ocurre, digo, sumando a todo lo que han dicho mis compañeros, muy importante tener bajo llave el lugar donde están los medicamentos, tener bajo llave toda esa área donde guardamos los líquidos que pueden ser tóxicos, tenerlos bajo llave. Aquí falta algo muy importante, es los cuerpos de agua. Por ejemplo, las cisternas. Los niños son curiosos, yo sugiero que pongamos un candado en la cisterna. Claro. No dejar cubetas de agua. Recordemos que un niño de 1 año, 2 años se puede ahogar en una cubeta de agua. Las escaleras, se me ocurre poner rejillas para subir o bajar, porque los niños son inquietos y en las escaleras corren, se pueden resbalar, pueden tener un accidente. Cuando hablamos de dejar a los niños solos, a nuestros hijos solos, muchas veces no se quedan totalmente solos. Los abuelitos, por ejemplo, se me ocurre que los abuelitos son quien los cuida, y esos abuelitos también hay que hablar con ellos, también hay que capacitarlos, y hay que capacitarlos mucho en el llamado al 911. Es importante saber en qué momento activo los servicios de urgencia, Ángel. Es cierto, tienes toda la razón. Platicar con ellos y hasta enseñarles físicamente cómo marcar desde el teléfono de casa o desde el celular, cómo hacerlo y cuál es el protocolo que tienen que realizar, ¿no? Efectivamente, sí es importante, vuelvo a lo mismo, la comunicación y la capacitación. Nosotros, como Secretaría de Salud, capacitamos, somos capacitadores, nosotros nos dedicamos a capacitar por instrucciones de nuestra Secretaria de Salud, la doctora María Martina Pérez Rendón, donde nos dice que la prevención de accidentes es fundamental. Y nosotros llevar esa prevención y esa capacitación a donde nos sean solicitados, que estamos nosotros a las órdenes de ellos. Bien, muchas gracias, Cuauhtémoc. Doctora Claudia, preguntarle también lo que decíamos, ¿no? Los niños ya a partir de cierta edad pueden encontrar, debemos tener nosotros la capacidad de platicar con ellos para que puedan recibir esta capacitación en algo tan simple, pero que puede salvar la vida de ellos, como marcar al 911 y también conocer, bueno, pues cuáles cosas, decíamos, les están vedadas, y no por una simple prohibición, sino explicarles que es peligroso para ellos pues consumir, por ejemplo, alguna de estas sustancias que tenemos ahí en el área de limpieza, y que es bien cierto, lo decía el doctor Iván, pues los tenemos nosotros como adultos, los guardamos allá abajo del mueble del fregadero, o ahí abajo del lavabo, etcétera, etcétera, sin ninguna restricción, porque sabemos que son peligrosos si los ingerimos, pero un niño pequeño no tiene conciencia de ello, doctora. Sí, efectivamente, yo creo que es una parte importante que, como comentaban, creo que debemos de alejar todas esas cosas, tenerlas realmente en un lugar de resguardo específico, que no sea de fácil acceso para ellos,
porque efectivamente al final del día ellos, su curiosidad siempre va a ser mucho mayor que cualquier otra cosa y sobre todo porque es algo que les llama la atención, ¿no? Entonces sí es bien importante, uno, como habían comentado, pues no dejarlo en envases que sean llamativos para ello, y yo creo que la parte más importante es alejarlos de esas áreas como de peligro, porque si sabemos que su curiosidad es muy grande y van a estar abriendo puertas porque son muy pequeños, y obviamente a lo mejor esa parte de las reglas todavía no está del todo bien establecida en ellos, pues por lo menos no dejarles cosas que puedan condicionarles algún tipo de peligro, porque igual también se me ocurre pronto dejamos cosas pequeñas que pueden meterse a la boca, como los controles, como pilas, cualquier cosa pequeña que también pudiera estar a la mano y les pudiera condicionar algún tipo de accidente. Entonces, creo que nosotros ahorita debemos de estar muy enfocados como papás, sí, obviamente, como dices tú, desafortunadamente o infortunadamente, la cuestión de dinámica ha cambiado en cuanto a la economía de cada una de las familias, y pues los dos papás tienen que salir. Entonces sí es importante que nosotros ya estemos como papás enfocados en una cultura de prevención, y que esa cultura de prevención empiece con nosotros como papás para ver todas esas áreas de oportunidad o todas esas zonas de riesgo y evitarlas a nuestros niños, ¿no? Y si ya tenemos niños más grandes, o aunque sean desde pequeños, claro, creo que tenemos la responsabilidad de ir enseñando esta cultura de prevención. Muy bien, gracias, doctora. ¿Algo también que se nos haya quedado y en lo que no hemos reparado todavía, doctor Iván? Fíjate que para unir perfectamente todo lo que en esta mesa interesantemente se ha comentado, y que ojalá nuestros radioescuchas y los que nos siguen por plataformas digitales tomen muy en consideración, lo que cierra el engranaje, me parece a mí, Ángel, para hacer muy productiva esta plática de esta mañana, es algo que suelo llamar y que me gusta llamar con mis pacientes y con las personas con las que me acerco a fomentar este tema, se llama autonomía guiada, y creo que es fundamental. Es decir, creo que las nuevas generaciones, algunos de nosotros fuimos muy restrictivos cuando fuimos pequeños por nuestros padres. Las nuevas generaciones somos un poco más abiertos, somos generaciones que más que esconder, lo que hacemos es enseñar. Entonces me parece que fomentar la autonomía guiada es fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Uno, permitirles jugar, pero establecer claramente las reglas del juego. Pueden jugar, pero cuidado, en este lugar nadie se puede acercar. A tu hermano pequeño, si está cerquita de la escalera, no lo puedes aventar. Y si hay objetos pequeños, si tú eres más grande, tú también, junto con la mascota de la casita, son los supervisores de los menores. Entonces, quítale cerquita estos objetos que se puede broncoaspirar o provocar algún problema. Eso me ha funcionado muy bien en casa, y créeme, los pequeños se sienten copartícipes de esta responsabilidad, y les fomentas un espíritu de autorresponsabilidad y de un desarrollo de expansión muy interesante. La otra cosa es hablar claramente sobre los riesgos: internet, fuego y electricidad, porque estamos viendo riesgos físicos, e independientemente de la edad de los pequeños, empieza a haber riesgos también ajenos a la casa, como el internet y otras redes, en donde pueden ser rápidamente manipulados y evidenciados a irse de la casa a otro lugar, en lugares poco seguros o con personas con intenciones no claras. Entonces, me parece que definir esto es muy importante. Por supuesto, dejar claro que hay espacios privados, pero esos espacios privados siempre deben de ser supervisados por un adulto. Creo que si entendemos esto en lo general y hacemos copartícipe a toda la familia y a todos los hermanos del tema, pudiera ser algo mucho más productivo, y que además les va a dejar una enseñanza para el futuro, porque aprender reglas y límites es lo que te ayuda a desarrollarte en el futuro como una persona que logra establecer grandes resultados en esta autodesempeño en la vida, Ángel. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues sí, es cierto, habíamos olvidado también esos otros riesgos, porque obviamente nos vamos a los accidentes en casa, pero también el hecho de que los pequeños estén solos, y si tienen acceso a internet, pues pueden recibir obviamente alguna comunicación, como ha dicho el doctor, de alguna persona que quiera obviamente pues lastimarles también, o que pues embaucados, a lo mejor puede llegar una persona ya a la puerta de la casa, y eso también es importante capacitarlos para no abrirle
la puerta a extraños sin importar lo que digan, porque luego hay gente que es muy muy mañosa y hemos sabido de casos que llegan y dicen: es que yo soy una tía tuya, nomás que no me conocías, pero ahorita llega tu mamá, pero me dijo que me pasara, y es más, que me pasara a la habitación porque que buscara un suéter. Y evidentemente pues los niños chiquitos como son, y además fácilmente manipulables, pues les dan la entrada a estas personas, y ya sabemos, pues se llevan pues prácticamente todo lo que encuentran de valor, a veces no necesariamente en la intención de lastimar a los peques y de causarles algún daño, pero sí de meterse a las casas y obviamente manipulando las mentes de los pequeñines. Luego pues terminan pues obviamente robando las cosas de ahí de la casa. Así que ser también conscientes en eso, y pues capacitar a nuestros niños de evidentemente no abrirle absolutamente a nadie si no hay un adulto en casa, a nadie que obviamente ellos no conozcan. Quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar esta mañana. Ha sido un tema muy interesante, y que ahora que vienen las vacaciones, o que ya estamos entrando en ellas, que muchos papás pues evidentemente debemos de concientizarnos de ello y no descuidar estos temas que creemos que los traemos ahí, o creemos que ya lo sabíamos, pero nunca está de más volverlos a mencionar y hablar con nuestros hijos estos días para que pues tengan todas las condiciones para estar seguro en casa, tanto si estamos nosotros como si en algún momento estamos nosotros fuera del hogar. Cuauhtémoc Martel Sánchez, técnico en urgencias médicas y responsable estatal de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud, te agradezco enormemente haber estado aquí esta mañana. Ángel, pues más agradecido nosotros que nos permitas llegar a tu auditorio a través de estas charlas, y decirle a tu auditorio, de verdad, el platicar con los niños, el informarlos, el resultado es maravilloso. Menos accidentes, menos familias tristes, porque hay menos niños lesionados. Y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes, Ángel. Muy bien, muchas gracias, Cuauhtémoc. La doctora Claudia Gisela Ríos Torres, jefa de urgencias del Hospital General Regional número 2 en El Marqués. Doctora, qué gusto saludarla, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, y efectivamente pues estamos a sus órdenes, y de verdad espero de corazón que esta plática o estas charlas sirvan mucho para abrir la comunicación con los niños en casa, y que obviamente podamos disminuir los accidentes y los incidentes en casa. Muchísimas gracias, excelente día a todos. Gracias por estar aquí. El doctor Iván Martínez, expresidente del Colegio Médico en Querétaro y nuestro especialista en salud aquí en RR Noticias. Doctor, te mando un gran abrazo. Ángel, un gran saludo, y déjame terminar con un par de premisas que espero que se nos queden a todos. Primero, la prevención empieza en casa antes de que ocurra un accidente. Y dos, un hogar, Ángel, un hogar seguro no es casualidad, es una decisión diaria, Ángel. Bien, muchas gracias por este consejo, doctora. A los tres les deseo que sea una semana muy productiva, y gracias por estar aquí. Amigas y amigos, esta mesa la ponemos también, no solamente aquí en Top Music 91.7, sino que la dejamos lista para que puedan compartirla en sus redes sociales, ya sea en el audio o en el video. Terminando el noticiario a las 10, ya se queda ahí tanto la versión en audio como la versión en video, para que ustedes puedan compartirla, si así lo desean, con sus seres queridos. Creo que es información muy valiosa durante esta vacaciones. Compartámosla en nuestros diferentes grupos de WhatsApp, en nuestros chats, etcétera, etcétera, en nuestras publicaciones en Facebook, y créanme que es información que va a ayudar a muchos ahí en casa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una pausa, son las 9:03, regreso enseguida contigo.